Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos una vez más gracias a nuestro Padre por habernos permitido el privilegio, de estar acá en contacto y sobre todo poder dirigirnos a ustedes a través de este medio. Por supuesto, tal vez no sea el más idóneo, pero estoy seguro que es la excelencia. Recuerda que la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Con lo que tenemos a la mano, nosotros hacemos lo excelente. Lo excelente no tiene nada que ver con lo suntuoso, tiene que ver con la calidad de las cosas que podemos realizar en la medida que se nos van dando esas condiciones como tal. Bien, hoy vamos a trabajar con óigase bien, voy a hacer un recuento, a tratar no de profundizar, pero sí de afinar un poco todos los temas, mejor dicho, los puntos que hemos tratado en días anteriores, ¿ok? En los domingos anteriores. Venimos hablando de un tema que lo hemos llamado fluyendo en el reino. Fluyendo en el reino. Óigase bien. Se confunde mucho reino de Dios con reino de los cielos, el reino de los hombres. La gente piensa que hay que implantar reino. En fin, hay una cantidad de conceptos teológicos que no están claros. Nosotros, sin embargo, tratamos o procuramos en nuestra capacidad de dar los temas, tal vez no profundos, porque el tiempo no nos da, el medio no nos los permite, pero sí aclarar para que los que nos oigan, por lo menos se hagan un concepto a sí mismo de las cosas, de qué hacer con lo que estamos aprendiendo, más allá de tener un concepto teológico, un concepto bíblico o un concepto religioso. Más allá de eso, ¿qué voy a hacer yo con saber mucha teología y cómo la aplico en mi vida para tener mejor calidad en mi cotidianidad y cómo conducir a mi familia por los principios que la Escritura, sin ser religioso, pero sí respetuoso de los principios que Dios ha establecido en su palabra? Ese es el punto. De eso se trata nuestro ministerio. Un ministerio no de imposición, sino de exposición. ¿Ok? Bien. ¿De qué hemos venido hablando? Voy a hacer un recuento general porque la próxima semana, en la próxima que nos veamos, voy a hablar de temas un poco álgidos en la aplicación tanto del reino como de nuestra vida, y es necesario que esto que hemos venido tratando en los últimos meses, como caminando en su palabra, fluyendo en el reino, estén claros, porque se hace necesario que estén claros en nosotros para que nosotros a su vez podamos aclararles a otros. Temas que tal vez iniciemos la próxima semana, con seguridad, tal vez empecemos la semana que viene con el fin de pero esto tiene que quedar claro porque esto es básico para entender lo que posteriormente quiere decirnos Dios, tanto desde el punto de vista profético como desde el punto de vista de principios del reino. Bien, fluyendo en el reino, vamos a hacer un recuento rápido, tal vez no profundo, pero nos va a tomar su tiempo. En la primera parte, nosotros conceptuamos el reino. No estamos dando un seminario, estamos dando temas. El reino fue anunciado. 1. 2.
el reino se acercó. 3, el reino se pidió en el Padre Nuestro, recuérdalo. El reino se nos dio. El reino llegó a nosotros. El reino estuvo entre nosotros. Y ahora el reino de Dios está en nosotros. Fíjate, quiero que veas la secuencia. Una secuencia marcada en la Biblia, en las Escrituras, para que nosotros estemos claros de qué es. No, que hay que implantar el reino, que el reino de Dios viene, que pide, que ora, que el reino de Dios, cuando la misma Escritura, en su proceso consensual, consecutivo, nos fue primero el reino anunciado, el reino se acercó, el reino se pidió, el reino se nos dio, el reino llegó, el reino estuvo entre nosotros y ahora el reino representado en la persona del Espíritu Santo está en nosotros. Así que cuando yo me pongo ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, estoy haciendo una oración que fue básica en su tiempo, pero que no tiene efectos en este tiempo, porque estoy pidiendo algo que ya se me dio, estoy pidiendo algo que está en mí. Es como cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, no me desampares. Cuando yo le digo al Señor, Señor, no me desampares, no me dejes ni me desampares. Yo estoy orando en contra de lo que, estoy orando contrario a lo que Dios estableció, porque Él dijo y estableció en su palabra, no te desampararé, no te dejaré. Entonces, yo voy a pedir algo que ya se me dio. Es posible que lo haga porque no lo sepa. Eso es de alguna manera aceptable. Pero para los que ya lo sabemos, Padre, no me desampares. No, Él no te va, ya Él te dijo que no te iba a dejar ni te iba a desamparar. O sea, lo que quiero es que cuando no nos ubicamos en tiempo, en espacio, entonces no entendemos el reino. Y hablamos del reino, pero no lo entendemos. En la parte número 2 de este mensaje, primera parte, entonces el reino fue anunciado, se acercó, se pidió, se nos dio, llegó a nosotros, estuvo entre nosotros y ahora está dentro de nosotros. En segundo lugar, después de revisar varios textos bíblicos, concluimos que el reino de Dios fluye en nosotros y a través de nosotros, es nuestra responsabilidad, en justicia, paz, gozo, poder y verdad. Justicia, paz, gozo, poder y verdad. Así fluye el reino de Dios, o debería fluir el reino de Dios en nosotros, en justicia, en paz, en gozo, en poder y en verdad. ¿Ok? Nos debemos preguntar, ¿en el mundo hay justicia? Respuesta, no. ¿Hay paz? Respuesta, no. ¿Hay gozo? Entendiendo lo que significa el gozo. El gozo no es una sensación. El gozo es un estado de equilibrio emocional que nos permite andar, nos permite pensar,
hablar y accionar en las mejores circunstancias, controlando nuestras emociones. Eso es el gozo. Viste que no es la canción esa gozo, gozo, gozo yo quería, sino que gozo no es una sensación emocional momentánea, sino es un control sobre las emociones, sobre el sentimiento, que de alguna manera nos permite tomar las mejores decisiones en el gozo. Gozo es un equilibrio, no un desequilibrio emocional. Eso significa que el gozo, como fruto del Espíritu Santo, nos permite también controlar asuntos emocionales en nuestras vidas. ¿Lo ves? ¿Viste las concepciones que son distintas a los que nos enseñaron tradicionalmente? Y como nosotros no investigamos, sino que le decimos amén a las cosas, entonces pasa eso, ¿no? Ahora, hay poder. Bueno, sí, pastor, hay poder. El poder es una facultad. El poder tiene que ver, escucha bien esto, el poder, su etimología tiene que ver con dinamismo, tiene que ver con transformaciones, con cambios, con vivencias, con transformaciones. Tiene que ver con una cantidad de cosas que cuando nosotros vemos y leemos, hacemos una lectura del mundo. Bueno, no te vayas tan lejos. Vamos a hacer una lectura en Venezuela. ¿Hay justicia? No me respondas. Hay paz, hay gozo, poder mal usado, hay verdad. Cada día nos damos cuenta que estamos envueltos en un enjambre de mentiras, de falsedades, de hipocresía, tanto políticas, sociales, económicas, religiosas, una cosa bárbara. Entonces eso significa que el reino de Dios no está fluyendo, porque no se ve la justicia, no se ve la paz, no se ve el gozo ni el poder, y menos la verdad. Ahora bien, como estamos hablando de que el reino de Dios debe fluir en nosotros y de nosotros, entonces vamos a preguntarnos, porque si otros no lo están haciendo porque lo desconocen, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Estamos actuando con justicia? ¿Estamos actuando con paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Es eso nuestro código? ¿Estamos actuando con verdad? Hay gozo, como ya lo expliqué. El gozo no es una alegría momentánea. El gozo es un equilibrio, es el control, es el dominio emocional. Hay verdad en nosotros. Entonces cuando yo reviso cómo debe fluir el reino de Dios de nosotros y en nosotros, si estas 5 cosas mínimas se están manifestando como asuntos básicos, entonces el reino de Dios está fluyendo en mí. Esto es bueno entenderlo porque estamos actuando con justicia. ¿Le estamos dando a cada quien lo que le corresponde? ¿Hay la paz de Dios en nosotros? El shalom, shele, shela, está en nosotros. El gozo está en nosotros. Estamos por lo menos tratando de manejar para luego controlar con el tiempo nuestros sentimientos, nuestras emociones, para tomar las mejores decisiones. Hay poder, hay dinamismo en nosotros, transformaciones, estamos vivificando, hay una energía positiva
que no se cambia, sino que se va transformando cada día en algo mejor. Hay verdad en nosotros, estamos hablando con verdad, estamos actuando con verdad. O sea, son preguntas que simple y llanamente yo me las hago y tú te las haces. Y si la respuesta, por lo menos hay un sí a media, tú dices, bueno, el reino de Dios está fluyendo en mí. Por eso el mensaje lo llamé o lo titulé Fluyendo en el Reino. O sea, yo te estoy dando simplemente unas directrices, por así decirlo, con el fin de que tú lo veas y tú te veas a ti mismo. O sea, yo te estoy poniendo un espejo. Y entonces tú en ese espejo te ves y sabes si estás andando o está fluyendo el reino de Dios en ti. Lo demás es religión, amigo. Lo demás es teología, amigo. Lo demás son posiciones teológicas. Lo demás son conceptos. Pero el reino de Dios es otra cosa. Por eso dijo Pablo, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No consiste en palabras, sino en poder y en verdad. Entonces, visto esto, otra cosa que expliqué, y le estoy dando el recuento, es diferenciar lo que es la percepción del discernimiento. Nosotros percibimos a través de los sentidos. Nosotros percibimos a través de los sentidos, ¿ok? Cuando nosotros percibimos, enviamos una señal, por así decirlo, a nuestro cerebro, ¿ok? Y nuestro cerebro da una respuesta con una sensación nosotros enviamos un impulso, pues como una señal, y el cerebro da una respuesta. Esa respuesta es una sensación que tenemos en el momento. Bueno, esa percepción, a esa percepción hay que aplicarle el discernimiento para poder tener una lectura de lo que Dios quiere mostrarnos, enseñarnos espiritualmente, es decir, extraer lo precioso de lo vil. Eso es discernimiento. ¿Lo ves? Percibo algo. Mi cerebro da una respuesta. Eso me da una sensación. Y entonces muchas veces actuamos por lo que percibimos sin aplicar el principio, el don espiritual de discernimiento para discernir y tener una lectura de lo que hemos percibido. ¿Lo ves? Por eso es que la percepción es buena o mala, pero el discernimiento es justo. Voy a repetir esto. La percepción es buena o es mala, pero el discernimiento, como es algo espiritual, es justo. Entonces, ¿cómo estamos actuando? Bueno, eso es lo segundo que hemos hablado. Entonces, el discernir es la capacidad de leer el mensaje espiritual que me da la percepción. Para que lo tenga más sencillo. El discernir es la capacidad de leer el mensaje espiritual que me da la percepción. La percepción me está dando algo. Soy un ser humano, lógicamente. Y yo digo, bueno, ¿esto es bueno o es malo? O sea, nosotros tenemos ese bien y mal en la mente. Pero el Espíritu no juzga por lo que es bueno o por lo que es malo. El Espíritu juzga por lo que es justo.
Por eso es que el reino de Dios, repito, consiste en justicia, paz, gozo, poder y verdad. Bueno, entre otras cosas, pero esas son las básicas. Vamos a seguir. Ahora, como número 3, o en la parte 3 del recuento que estamos haciendo, nos preguntamos cómo funciona el reino. ¿Cómo funciona? Y dijimos que el reino funciona de múltiples maneras. Sin embargo, nosotros tomamos 5 como algo básico. Y esas 5 son carácter del reino, autoridad en el reino, gobierno en el reino, orden en el reino y lenguaje del reino. Una cosa tremenda. ¿Cómo va a funcionar un reino si no hay carácter? ¿Cómo va a funcionar un reino si no hay autoridad? Si no hay gobierno, si no hay orden. ¿Cómo va a funcionar un reino si no hay un lenguaje de reino? Cada quien dice una cosa, aquel critica al otro, el otro quiere imponer su idea, el otro descubrió una teología nueva. Entonces se formaron cientos de denominaciones de una misma, cientos de denominaciones en una misma cultura. Bueno, entonces, dimos una definición del reino y dijimos que el reino es la suma de las experiencias adquiridas en el crecimiento y desarrollo de la vida. Ese es el carácter. Yo formo carácter por medio de las experiencias que adquiero en el crecimiento y desarrollo de la vida. Así adquiero yo carácter. El carácter se forja, también dijimos esto, se forja de todas aquellas cosas que nos marcan, dejando en nosotros huellas imborrables. ¿Ves? Ustedes tal vez no oyeron, porque son muy jóvenes, una canción del señor Julio Iglesias que decía: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, cuando una persona, ¿qué estaba diciendo él? Era una canción hasta bonita, por cierto, pero él estaba diciendo: oye, no aprendí, no formé carácter, no forjé un carácter de las experiencias. Me volví a tropezar. Entonces, bueno, eso fue tal vez la segunda vez, pero la tercera vez ya, como dijo alguien en una oportunidad, alguien dijo que una cosa es que cometamos un error hoy, otra cosa es que lo repitamos mañana, y otra cosa es que pasado mañana sigamos repitiéndolo. El mismo error. La misma falla. Tal vez cambian los personajes, pero seguimos siendo lo mismo. ¿Sabes qué significa eso? No hemos formado carácter. ¿Ves? No hemos formado carácter. Número 4, o mejor dicho, en la cuarta parte. Primera parte, el reino. Fue anunciado, se acercó, todo lo que vimos. Cómo fluye el reino de Dios en nosotros y cómo funciona el reino. Entonces hablamos de cómo forma Dios, como en la parte número 4, el carácter del reino en nosotros. ¿Cómo? Entonces, tomamos algunos rasgos de la vida de Abraham, oído con esto, porque podíamos haberlo tomado de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Caleb, de algunos de los profetas, pero si tú te pones, cuando tú revises, cuando
tengas el discernimiento en tu vida de lo que es carácter de reino, tú vas a ver cómo Dios trató de distintas formas con los distintos personeros, bíblicamente hablando, pero con la misma esencia, formándole en ellos un carácter de reino. Entonces tomamos algunos rasgos del señor Abraham y aprendimos a partir de, por supuesto, oído con esto, estos rasgos que tomamos de Abraham desde su llamado es para darle una aplicación en nuestras vidas hoy, de acuerdo al entendimiento que hemos tenido de lo que Abraham hizo ayer. Ojo, sin saber lo que eran principios y desconociendo totalmente lo que es la fe. Porque si tú le hubieses preguntado, te trasladas en el tiempo, entras en la Biblia, estoy aquí lucubrando, ¿no? Tú entras en la Biblia, así, túnel del tiempo, entraste en la Biblia y te acercas a donde estaba Abraham, y Abraham todavía está vivo, por supuesto, porque es una dimensión de tiempo, y entraste y le preguntas, Abraham, ¿qué es la fe? Y Abraham se va a rascar la cabeza y te va a decir, mira, yo no sé de qué me estás hablando. ¿No sabes? No sé. Bueno, déjame llevarte, Abraham. No me lleves para ninguna parte. ¿Ves? Porque el que tuvo el entendimiento de lo que es la fe fue el señor Pablo. Porque incluso, oído, Jesús nunca explicó lo que es la fe, para que lo sepas. Bueno, por lo menos yo no lo he leído, ¿no? A lo mejor tú sí. ¿Ves? Él nunca explicó lo que es la fe, pero Pablo sí, porque a Pablo se le reveló lo que es la fe. Pero los personeros antes de Pablo vivieron por fe, sin saber, sin conocerla. Esto es importante que lo sepamos también. Entonces, de acuerdo a nuestro entendimiento de cómo aplicar esos principios de ayer, el día de hoy, es que el Señor va formando carácter. Entonces, en los rasgos del señor Abraham aprendimos, número 1, desarrollando lo que es el llamado de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Nosotros dijimos allí que hay que salir de para poder entrar en. Porque si no aprendemos, si no hemos salido de una situación, no entremos en otra. O no vamos a poder entrar en otra. O vamos a entrar a media. ¿Ok? Entonces se hace necesario aprender que hay que salir de un lugar, de un nivel, de una dimensión, para poder entrar en otra dimensión. Salir de para poder entrar en. Ahora bien, hay que también, entre otras cosas, saber qué simboliza o qué representa el lugar o el nivel de donde estoy saliendo. ¿Qué simboliza, qué representa o qué representa el lugar de donde estoy saliendo, para saber cómo, en qué lugar voy a entrar y qué simboliza el lugar donde voy a entrar? Salir de para poder entrar en. Pero ¿qué simboliza lo que estoy saliendo? Si se lo preguntamos o si lo leemos en la historia de Abraham, simbolizaba el lugar donde él estaba saliendo, o de la dimensión que él estaba saliendo, una dimensión apóstata, que él ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra, religiosa, mística, tradicional, costumbrista, en fin, una cantidad de cosas que él estaba saliendo, pero él desconocía todo eso. Solo que no estaba de acuerdo, pero lo desconocía como lo conocemos nosotros hoy. Entonces, salir significa dar inicio a un proceso de peregrinación para entrar en una dimensión desconocida para nosotros. Esa es otra cosa que debemos saber. O sea, Señor, explícame, dame un plano. Hoy nosotros tenemos lo que se llama el mapa de la vida, algo así creo que lo llaman. El mapa. Nosotros nos hacemos un mapa, porque nos los enseñan, nos los han enseñado los adelantos
psicológicos, sociales, nos han enseñado que tienes que hacer un mapa de la vida o un mapa de los sueños. Entonces nosotros hacemos un mapa. ¿Está mal eso? No, eso está bien. Pero lo que me refiero es que cuando Dios llama a Abraham, no le entregó un mapa, no le entregó unas coordenadas, no le entregó nada, simplemente le dijo, la tierra que yo te mostraré, futuro. Estás dejando algo que ves por algo que no ves. Entonces, para formar carácter del reino, hay que aprender a salir de para poder entrar en. Saber qué simboliza o representa aquello que estoy dejando y saber que no tengo un mapa, no tengo un diseño, no tengo un proyecto, sino que es algo que Dios me va a mostrar. Significa entonces que estoy dejando algo que puedo ver con los sentidos para discernir algo que mis sentidos aún no perciben. Esto está más cumbre todavía. Y eso forma parte del reino, eso forma parte del carácter del reino. Eso forma parte del carácter del reino. Salir de para poder entrar en y poder discernir en el espíritu algo que todavía mis sentidos no perciben. Porque Dios le dijo a Abraham, la tierra que yo te mostraré. Entonces ahí entra en juego un discernimiento extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque el discernimiento es leer lo que mis sentidos perciben. Pero aquí hay un discernimiento absolutamente espiritual porque voy a discernir algo que todavía no percibo a través de los sentidos. ¡Wow! ¿Cómo se llama eso? Yo no sé, lo llamaríamos fe. Lo llamaríamos creer, confiar, o lo llamaríamos locura, pero eso forma parte del carácter del reino. Como número 2, en la misma peregrinación de Abraham, experimentar las consecuencias de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Abraham enfrentó la circunstancia de haber mentido cuando bajó a Egipto. Entonces, vamos a experimentar las consecuencias de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Sean buenas o sean malas. La vamos a experimentar. Eso forma parte del carácter, de la formación de carácter del reino. Número 3. Romper con las ligaduras almáticas. Esto es importante porque nosotros muchas veces nos ligamos a algo o nos ligamos a alguien almáticamente. Entendiendo que cuando yo digo que nos ligamos a algo o a alguien almáticamente, tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que es la parte psicoemocional y lo que es la parte de la voluntad. Entonces, cuando nosotros nos ligamos a algo o nos ligamos a alguien almáticamente, eso es de corta duración. Cuando digo corta, no me refiero a años cronológicos, me refiero a que comienzan a surgir situaciones, dificultades, debates. No discusiones, porque mientras hayan discusiones, no problem, continuamos. Hay discusiones y las discusiones las vamos a tener siempre. Una discusión, por ejemplo, una relación de pareja. Una discusión en la relación de pareja tiene como fin converger las ideas, llegar a un punto de acuerdo, a un punto donde nos ponemos de acuerdo. Esas son discusiones. Pero cuando hay debate, es cuando
uno de la pareja dice, es así como te estoy diciendo, y tiene que ser así porque lo digo yo. Entonces el otro también quiere imponer su idea, entonces hay un debate. Cuando viene ese debate, llega un momento que hay se vuelve o se convierte en una situación insoportable para ambos, o para la familia, o para lo que sea en ese momento. Cuando se vuelve insoportable, es el momento de la ruptura, es el momento de la separación. Así sucedió con Abraham y con su sobrino. Hubo una relación almática, porque la hay. Pero cuando hubo problemas, ¿cuándo hubo problemas? Fíjate que no hubo problemas cuando ellos no tenían nada. Como en la pareja. No tenemos nada, aleluya, te amo, aunque vivamos debajo de un puente, gloria a Dios, oh, te amo con todo mi corazón. Cuando comenzaron a tener algo, casita, ropita, carrito, y comenzaron los problemas. Así pasó con Abraham y su sobrino. Comenzaron los pastores de Abraham con los pastores de Lot a tener divergencias, y no hubo más remedio que partir por lo sano. Sabiamente el Señor Abraham dijo, mira, tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío, y que seguimos siendo familia. Lo único que no podemos vivir juntos o andar juntos. Entonces, hay que aprender a romper con esas ligaduras almáticas, pero no que rompo con esto ya, sino cuando ya esta situación se vuelve insoportable tanto para el uno como para el otro. Número 4. El manejo de principios es una enseñanza sine qua non en el proceso de formación de carácter de reino. El manejo de principios. No se concibe un carácter de reino si no manejas principios. ¿Cómo manejas principios? Si no manejas principios de reino, ¿cómo formas carácter de reino? No puedes, porque no tienes fundamentos. Los fundamentos para el carácter de reino son los principios de reino. Y si no manejo ninguno, fíjate que estoy diciendo manejarlos, no dominarlos. ¿Ok? Otra cosa bien importante, como número 5 en esta formación, en este recuento que estamos haciendo, como número 5, es que familia es familia, como la canción de Rubén Blades. Familia es familia. Y como dijo Toretto en una de sus películas de Rápido y Furioso, a la familia no se le da la espalda, aunque ellos nos las den a nosotros. Familia es familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo esto? Porque hubo una etapa, o hubo una situación, cuando al señor Lot, unos reyes fueron y lucharon contra los demás reyes, entre ellos con el rey de Sodoma y Gomorra, y se llevaron cautivo a Lot. Le dieron anuncio al señor Abraham, y Abraham armó un ejército de un promedio de 300 personas y se fue al rescate de su sobrino. ¿Por qué? Porque lo vio en una situación de peligro. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir esto? Esto inclusive es un derecho universal, de que los familiares que tengan la facultad para poder ayudar a un familiar que está pasando por alguna situación precaria, deben hacerlo. No se trata de limosna, ni se trata, bueno, déjame sentir a ver si yo siento ayudar. No, es un deber. Es un deber. Y aquí aparece como parte de la formación del carácter del reino de Abraham, que se le presentó una situación, había tenido una ruptura almática, pero no una separación afectiva, que eso es otra cosa. Este señor Lot siguió siendo su familia, como los hijos siguen siendo los hijos. Entonces mi hermano sigue siendo mi hermano, indistintamente nos llevemos bien o nos llevemos mal. Entonces si se presenta una situación X como formación del carácter del reino que nosotros representamos, y podemos hacerlo, tenemos la facultad y la posibilidad de hacerlo,
debemos hacerlo. No es una súplica, no es un favor, es un deber. Eso es para que lo sepa, ¿no? Es un deber. Es más, desde el punto de vista jurídico y legal, ese familiar en situación precaria puede demandar al familiar pudiente para que lo ayude. Para que lo sepas. Entonces, familia es familia. La palabra en hebreo es la palabra mishpashah, que quiere decir que es una alianza, es una unión, es un vínculo. Ojo, que no necesariamente tiene que ser sanguíneo. Porque nosotros tenemos familias de la vida. No hay un lazo, no hay un nexo sanguíneo, pero hay un nexo moral, social, vecinal, que nos hacemos a veces familia. Todas esas cosas suceden. Y nosotros estamos en el deber, cuando podamos, si esa familia está en una situación de calamidad, ayudarlo. Es nuestro deber y eso forma parte de nuestro carácter. No te la estoy poniendo fácil, ¿verdad? Número 6, algo bien interesante, bien paradójico para algunos, pero el dar, ma'asar en hebreo, hacerte hacer, que quiere decir dar y seguir dando. Uno de los grandes problemas que se han presentado a lo largo de la historia de la iglesia es el problema del dar. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque a nosotros se nos hace difícil dar algo. Recibir, muchacho, 2 manos. Para dar, bueno, ni el dedo. Pero resulta que en la formación de carácter de reino de Dios en Abraham, entró el maaser, entró el dar. Aunque usted no lo crea, aprender a dar de lo que Dios nos da forma parte de la formación del carácter de reino. Cuando nosotros de lo que recibimos de Dios nos aprendemos a dar, estamos cerrando un círculo, estamos cerrando el fluir del reino. Ojo, ojo, en nosotros. Ojo, ojo con eso, no. Aquí yo no estoy hablando, no estoy dando una clase financiera, pero lo más importante es que tú aprendas a dar. De hecho, el dar te da la vivencia de. Mira, te voy a poner un ejemplo aquí cortico. Ojo, si te digo que lo que te voy a decir lo comprobé, no, pero sí lo he leído, pero no lo he comprobado porque para comprobarlo tengo que hacer un estudio minucioso. Pero el promedio de judíos que siguen las prácticas de Abraham, el promedio de personas judías a nivel mundial, es un promedio de unos 15 millones de personas, 15, 16 millones. Y esos 15 y 16 millones que representan el 0,02% de la población mundial, que ya estamos por los 8.000 millones de habitantes terrenales, ese porcentaje mínimo, dicen algunas estadísticas, no te puedo decir si está estadísticamente comprobado, que ellos manejan un promedio, oído, de casi o más del 50% de las finanzas en el mundo. ¿Cuál es el principio que practican los judíos para obtener ese control siendo tan pequeñitos, grupalmente hablando? El dar. El dar. El dar. Repito, el dar.
Pero el dar para ellos es una educación, es una formación. Fíjate que hoy no existen ni el templo, ni los levitas, ni los sacerdotes, y sin embargo ellos siguen dando. Porque ellos practican algo que en hebreo se llama sedalá, que significa justicia. ¿Y cuál es la primera característica del reino? Justicia, paz, gozo, poder y verdad. O sea, yo te digo esto más que todo para que tú lo analices y vamos a ver después si es un principio o no bíblico. En el Señor Abraham fue un principio que él practicó, que él lo formó. Entonces formó parte de su carácter de reino. ¿Está el dar en tu vida como prioridad? ¿Está el dar en tu vida manejado como un principio? ¿O es un dar emocional? No, cuando yo siento, bueno, mientras estés pensando y esperando sentir, no vas a sentir nunca. Porque de eso no se trata el dar. Ya te explico más adelante qué es lo que quiero decir. Entonces, otra cosa bien interesante como número 7, porque el tiempo está avanzando, ya estoy terminando, es discernir la motivación del dador. Yo dije la semana pasada que es diferente dar por una motivación, que el rey da por una motivación, a dar por promesa divina. Ahí está Autanal Alex, yo creo que es Alex de allá de Margarita. Alex Hernández, aclarando lo que significa la palabra sedacá. Sedacá se traduce literalmente en justicia, pero que los judíos la tienen como justicia social. Es un principio en ellos. Es un principio en ellos. Eso forma parte del carácter, de su formación, de su estudio, de su educación. Por eso lo estoy poniendo hoy como un ejemplo, o mejor dicho, como un principio en lo que es la formación del reino. Perdón, la formación de carácter del reino. Si yo no manejo principio, no tengo carácter, hermano. Entonces, fíjate. Viene entonces ahora, lo que yo quiero hablarle es el discernir la motivación del dador. ¿Por qué? Porque en la misma historia, el rey de Sodoma le dijo a Abraham que agarrara todo y que solamente le entregara a los hombres. Y Abraham le dijo, no, usted disculpe, mi amigo, aquí quien está marcando el carácter soy yo. Aquí con quien Dios está tratando es conmigo. Espérate un momentico. No vayas tú a decir, fíjate que el señor Abraham pudo discernir sin saber lo que era el discernimiento. Ojo, para ese entonces él no sabía lo que era discernimiento. Pero él nos está enseñando aquí que él pudo discernir que la motivación de aquella persona con el fin de recompensarlo quería opacar lo que Dios le había prometido a Abraham. Él pudo discernir, mira, espérate un momento. Hay una diferencia con lo que tú me quieres dar por recompensa a lo que Dios me ha dado y me dará por sus promesas. Hay una diferencia. Entonces, discernir qué motiva a esa persona a dar algo. Y en este caso Abraham dijo, ya va. Él pudo discernir que la motivación del dador, que era este rey, la motivación del dador, que era este rey, iba contrario a lo que Dios le había prometido. Entonces, él dijo, ya va, si me hubiese pasado a mí, de repente yo lo agarro, amigo. Yo digo, déjame acá, ¿qué es lo que tú me quieres dar? Todo, dámelo. De repente yo lo agarro. Pero Abraham dijo, ya va,
esto no está dentro de las promesas de Dios. Dios no me, dentro de su promesa, Él dijo que me iba a bendecir, que las familias iban a ser bendecidas a través de mí, no sé qué. Pero no me dijo que un rey me iba a enriquecer, porque aquí el rey que me va a enriquecer es Dios. Saber discernir eso, hermanos, es un nivel, y eso te lo da el carácter del reino. Ok, fíjate algo bien importante. Cuando digo que el dar forma parte del carácter del reino, te estoy diciendo, ojo, que el dar debe ser algo espontáneo, número 1. 2, con el principio de motivación pura. 3, que forme parte de tu educación y de tu formación, como forma parte de los judíos. Eso forma parte de los judíos, hermano. Ellos comienzan, cuando el niño es destetado a los 4 años, los padres comienzan a enseñarle. Mira, le ponen un sueldo y en el sueldo le explican, esto es para tu educación, esto es para tu vestuario, esto es y esto es para invertir. ¿Y sabes qué es lo primero que le dicen? Esto es para dar, esto no te corresponde. Cuando un judío saca cuenta, no saca cuenta por el 100% de lo que recibe, sino por el 90%. Y ese 90 es simbólico, porque pueden ser 80 o pueden ser 70. Y entonces lo que le queda lo divide en 3 partes. Para que lo sepas. Por eso son dueños, por así decirlo, de más del 50% de las finanzas del mundo. Aprender a dar forma parte del carácter. Entonces, ese dar tiene que ser espontáneo, con motivación pura, por educación y por último, por disciplina. Porque la persona se disciplina tanto en la educación formada. Lo de Abraham fue espontáneo, tuvo una motivación pura. Después, con el tiempo, los judíos, al aprender esto, entra como parte de su educación. Y luego al final, eso es una disciplina, lo hacen, quieran o no, no están esperando sentir, lo hacen porque es su disciplina. Como número 8, porque no me puedo detener allí, recordemos, que en este tiempo, en este tiempo de gracia, estamos en la dispensación de la gracia, no se te olvide eso. En este tiempo, recordemos esto, número 1, hay un pacto incondicional. En este pacto incondicional nada es obligatorio. Nada es obligatorio. 3, todo es lícito. 4, no todo conviene. 5, no dejarnos abrumar por aquello que no nos conviene. Y 6, los principios jamás dejarán de ser principios indistintamente del tiempo que estemos viviendo. Oído con eso. En Génesis capítulo 8, versículo 22, quedó establecido lo siguiente para que quede claro. En qué me baso escrituralmente hablando para hablar del dar como la sexta o el sexto principio que estaba enseñándote en formación de carácter de reino. Dice o establece el capítulo 8, versículo 22 de Génesis. Oído, eso casi nadie lo lee. Le pasa por encima. Le pasa por encima porque tiene tanta profundidad que la gente dice, no, yo no me voy a meter en ese negocio. Fíjate cómo dice. Mientras la tierra permanece. Primera pregunta, ¿la tierra permanece? ¿Estamos en la tierra o estamos en el cielo? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en las nubes? ¿En dónde estamos? Entonces, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
Es decir, que siempre va a haber una secuencia de sembrar, cosechar. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra y mientras la tierra exista y permanezca, estos principios jamás van a cesar. Habrá lluvia, habrá frío, habrá calor, habrá verano, habrá invierno, habrá día, habrá de noche, habrá siembra, habrá cosecha. ¿Se entendió? Ahora bien, como número 7, primero hay un pacto incondicional, nada es obligatorio, todo es lícito, no todo conviene, no dejarnos abrumar por los que no nos conviene, los principios jamás dejarán de ser, indistintamente de cuál sea la dispensación, el momento, la etapa o la era que estemos viviendo. Y número 7, hay etapas en nuestro crecimiento, desarrollo y formación de carácter que Dios nos pide, pero no nos pide porque Él necesite algo de ti o de mí, nos pide para medir cuánto hemos madurado y ubicarnos en que no somos los señores de lo que Él nos ha dado, sino simples administradores. Cuando nosotros sabemos diferenciar que Dios nos está entregando algo para que lo administremos, para que seamos su mayordomo y no señores de lo que Él nos está dando, entonces nosotros hemos empezado a madurar en nuestra formación de carácter de reino. Y de esa forma, dije como número 9, como número 8, que estoy terminándolo, de esa forma entramos en el número 9, o cerramos el número 8 mejor, como el conocimiento del Shaddai, el Todopoderoso. ¿Ve? Ahí comenzamos a conocer al Shaddai, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dependo de Él, comienzo a depender de Él, pero Él me está formando en su carácter de reino. Número 9, terminando. En nuestra formación, el Espíritu Santo tratará con nosotros con una relación con 3 características especiales. 1, profunda. 2, práctica. 3, espiritual. En esa formación de carácter, el Espíritu Santo tratará con nosotros en una relación profunda, práctica y espiritual. Y en esa profundidad, en esa practicidad espiritual, estará Dios formando nuestro carácter de reino. Y por último, las 3 frases que dije el domingo pasado, yo les repito, que deben marcar tu carácter. Las 3 frases que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cierra esta enseñanza, cierra estos principios que Dios nos ha permitido visualizar o poder ver a través de la peregrinación del Señor Abraham. Fue una peregrinación que falta muchísimo. Okay, tú puedes ver, cuando tú formes tu carácter de reino, vas a ver cómo Dios formó el carácter del reino en muchos personajes. En David, bueno, imagínate, en David le dio hasta con el todo, como dicen aquí en Venezuela. Entonces, levanta tu mano y una vez más dice: no temo. El Padre eterno es mi escudo y mi galardón es sobremanera grande. Que esa sea tu oración en el cierre de esta enseñanza. Que esa sea tu oración
en el cierre de este día. Que esa sea tu oración en la apertura de esta nueva semana. Que esa sea tu oración en la mañana, en la tarde y en la noche. Que tú puedas decir: he conocido al Shaddai, he conocido al Elión, moro bajo su sombra, estoy cubierto con su pluma. Él es el Elohim Nisi para mí. Y que tú puedas discernir todas esas cosas en ti. Eso te ayudará en la formación de carácter. Y en la formación de carácter no es que eres invencible, porque vas a tener todas las dificultades que podamos tener todos, pero vas a tener la capacidad de elevarte por encima de las olas, poderlas surfear y llegar a tu destino feliz. Te declaro muy bendecido, te declaro bajo la cobertura, la gracia y el poder de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que pudieron conectarse y doy gracias a Dios por aquellas que han de ver y oír esta enseñanza. Con esto no se termina el fluir del Espíritu del reino en nosotros, pero no se agota el tema, pero por lo menos te di la introducción, te estoy entregando herramientas, tómalas en cuenta, practícalas y verás que tu vida será un cambio de 180 grados. Saludo a Gustavo y a la familia allá en Santo Domingo. Un abrazo para Alex. Gracias por haber participado, Alex, por aclarar y enfatizar bien lo que significa la palabra Sedaká. Y continuamos con esas bendiciones del reino, porque Dios nuestro Padre quiere que aprendamos y nos eduquemos en su palabra. Bendecidos todos. Un abrazo.